Cordial saludo. Nosotras les vamos a hablar hoy sobre una técnica desarrollada para la recolección de datos en la implementación de un sistema de costos para la producción de quesos frescos en la empresa de lácteos La Constanza. Nuestro proyecto será explicado por María Victoria Cruz Mesa y Adriana Mayorga. La metodología. El presente trabajo se fundamenta en un estudio de caso, en un método mixto, cualitativo y cuantitativo, combinado en un diseño descriptivo y un proceso de observación para el desarrollo del sistema de costos de producción de los quesos frescos en la empresa de lácteos La Constanza. Según Blaster, existen 4 técnicas para la recolección de la información. Tenemos la entrevista, la observación, documental y cuestionarios, pero nosotras nos vamos a enfocar en la técnica de la entrevista. La entrevista se divide en 3, que es la estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. A continuación le vamos a explicar estas dos entrevistas que utilizamos. Entrevista. De acuerdo con esto, vamos a explicar los formatos y los tipos de preguntas que utilizamos. El primer formato lo hicimos a un operario de la planta, el cual pues es como el jefe de producción, el cual nos dio como una información general, la cual nos permitió como conocer la empresa, saber cómo está distribuida, la parte que nos correspondía, que era la parte de los quesos. Nos permitió también visualizar cómo teníamos que ir vestidos, el entorno laboral. También observamos cómo para la empresa es muy importante sus empleados, ya que son ya como el activo de la organización. Ellos saben directamente el proceso, cómo se fabrica, cómo se produce, cómo se empaca, cómo todo. Entonces esa parte era algo muy fundamental para la empresa. Hay empleados que llevan hasta 14 años en la empresa. También mirábamos el tiempo de producción y cómo ellos cómo la producción afectaba las horas extras, y esto nos generaba más información en cuanto a datos numéricos. Este tipo de entrevista fue una entrevista semiestructurada, ya que de acuerdo a las preguntas que nosotras teníamos planteadas iban surgiendo otras, las cuales nos contextualizaban en un entorno. Este tipo de entrevista es una entrevista no estructurada, porque las preguntas iban surgiendo de acuerdo a la producción en este caso fue el queso campesino. Entonces, acá preguntamos cuál era la duración del proceso de este queso. Entonces nos respondieron que en promedio duraba de 3 a 4 horas, que dependía de la acidez. Entonces ahí pues surgió la pregunta de qué era la acidez. Nos decían que la acidez se medía mediante un estudio fisioquímico. Luego preguntamos qué ingredientes se le aplicaban para la producción de este queso. Se aplican 3 clases de ingredientes, pues es el 1, el 2 y el 3. Ya surge otra actividad que es el desuere. Entonces en esta parte hay 2 procesos de desuere. Uno que pues es antes de adicionarle sal. Este suero es utilizado para elaborar otro producto, otro derivado, y el producto que contiene sal pues ese sí es desechado. También preguntamos cuál era el proceso de prensado. Este queso, como tiene una contextura débil, pues se utiliza una presión de 20 a 30 libras para que coja más consistencia, una consistencia semimadura. Sigue otro proceso que es el de salmuera, que pues consiste en dejar reposar allí el queso por un tiempo establecido, porque pues cada queso tiene un tiempo diferente. Entonces dependiendo del tipo de queso se deja reposar allí.
y luego de sacar, de dejarlo en salmuera, se lleva a un cuarto frío, se empaca y se... En este tipo de entrevista nos permitió conocer más a fondo las líneas de producción. Las líneas de producción se dividen de acuerdo a la consistencia de cada queso, en el cual tenemos una cuajada, el queso campesino, el queso costeño, el queso mozzarella y el queso doble crema. Estos el análisis que nos permitió obtener de acuerdo a la información recolectada en las entrevistas fue que los empleados de la planta cuentan con las dotaciones necesarias para el desempeño de su labor, como lo es la ropa blanca, botas, tapabocas, gorros y guantes. Para nosotros poder bajar a la producción también tuvimos que cumplir con estos estándares, ya que son a nivel general de la empresa. También pudimos obtener información de los tiempos de recesos que tienen los empleados, que son 2 tiempos, que es el de desayuno y almuerzo. Para el desayuno es media hora, para el almuerzo es 1 hora. Es prohibido tener en la planta de producción objetos tales como celulares, manillas, aretes, esferos o cuadernos. También no se podía bajar con ningún tipo de maquillaje o algún tipo de perfume en la ropa. Estos elementos o estas aromas de pronto contaminaban la producción. El recurso humano se considera como un activo de la organización por su experiencia generando un buen entorno laboral, porque ahí obtuvimos de que los empleados tienen una antigüedad de 10 a 14 años. En general, todos los empleados conocen de la producción de quesos, pero hay actividades especializadas las cuales las conocen ciertos empleados. Con esto nos permitía establecer qué pasaba si algún empleado llegaba a fallar, qué pasaba en la producción, pero pudimos observar que la producción contaba y tenía los empleados necesarios para su funcionamiento. Este fue un tipo de organigrama. De acuerdo a las entrevistas realizadas, esto nos permitió elaborar los flujogramas, la cual la distribuimos según su almacenamiento, análisis de pasteurización, procesos, salmueras y empaque. De acuerdo con esto caracterizamos toda la información, tanto de todos los quesos. Así nos permitía medir los ingredientes, nos permitió también tomar tiempos y así elaborar una conclusión de cómo era el proceso de producción. Esta fue la bibliografía que tomamos. Está Blaster y Hernández, que nos permite tener como una claridad de cómo elaborar una entrevista. Muchas gracias por su atención, espero pues sea